Ok. Todavía estamos con 8241, lista del participante, y 2757 es el enlace de la invitación. No hay todavía integrantes en esta sala de chat. El mismo 9757. Ok. Se le envié el correo anoche, por si acaso. Domingo 24 de mayo a las 8 de la noche, envié el link con la dirección, tiene 9757. Igual que el link que aparece acá. No me ha interesado nomás todavía. Sigo esperando. Aún nadie. 1608 sin asistencia de los estudiantes de toma de muestra módulo, o sea, de la sección 61. Esperando todavía. Sigo estando solita. 1623, todavía no se conectan los estudiantes. Son las 4:30. No se presentó ningún estudiante a la videoconferencia del día de hoy. Debido a esta razón, no se pudo realizar ninguna revisión de temas. Para aquellas personas que tengan a bien realizar su actividad de clases y quieran aprender, les voy a hacer un repaso muy rapidito para que puedan aterrizar un poco las ideas en relación a los temas que correspondía revisar el día de hoy. Primero que nada, hoy día correspondía realizar la actividad de revisión de exámenes de colaboración, que son aquellos exámenes en los que el TENS no participa directamente realizando una función o una toma de muestra, sino más bien participa realizando asistencia al profesional que realiza la actividad. Algunas actividades asociadas al rol del TENS en estos procedimientos son la reunión de material, ¿verdad?, para que se realice el procedimiento, posicionar al usuario para que se le tomen los exámenes que requieren ser tomados, porque hay procedimientos que tienen específicamente una posición, ¿verdad?, para ser obtenidos, y la asistencia o presentación de materiales. Primero que nada, la punción lumbar es un procedimiento que se va a utilizar para poder obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo para realizar exámenes específicos. No es un examen de rutina, ¿ok? Es un examen más bien que se utiliza para poder reconocer los tipos de bacterias, hongos o virus que pueden estar en un usuario y que pueden causar meningitis, encefalitis o incluso en la confirmación de la sífilis, ¿ok? Es un método diagnóstico. También se utiliza para evaluar la presencia de sangrado alrededor del cerebro, para determinar algunos tipos de cáncer que afectan al cerebro y también para determinar enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central que pudieran estar afectando al usuario. En los procedimientos de punción lumbar yo les voy a sugerir que ustedes revisen videos de punción lumbar. Váyanse a Google, en Google ponen técnica de punción lumbar y se van a la zona donde se emiten los videos y van a encontrar una serie importante de videos relacionados con la técnica. Si es que no pueden acceder al aula donde ya están subidos los links que llevan a esos videos. Los materiales que se utilizan para esta técnica es básicamente el equipo de punción lumbar, que debe ser estéril. Este es un procedimiento estéril porque hay que considerar que se va a dejar un espacio abierto, un canal de comunicación directamente con el líquido cefalorraquídeo, lo que puede generar una infección, ¿verdad? Es un procedimiento que tiene una técnica estéril, ¿ya?, que requiere que el médico se vista también de forma estéril y que la persona que asista vaya presentando los materiales. Recordemos que este líquido cefalorraquídeo baña el encéfalo y la médula espinal, ¿ya?, que circula por el espacio subaracnoideo y por lo tanto, al estar expuesto este canal de comunicación, ¿verdad?, tenemos alto riesgo de entrada de microorganismos y que la técnica no es la apropiada. En el procedimiento de punción lumbar, entonces, vamos a requerir un equipo de punción lumbar estéril
que contenga una bandeja donde el médico, que es quien realiza el procedimiento, va a dejar los insumos que vaya a ir utilizando, llámense jeringas, agujas, tubos de examen, gasas estériles, apósitos estériles, etc. Este equipo de punción lumbar también va a contar con una copela, que es donde va a ir el líquido antiséptico con el que se va a preparar la piel para realizar la punción. Va a contar también con un pincelador, ¿okay? Que es un bajalengua que tiene una gasa en la punta, que viene estéril junto con todo este material, y que es el que se unta precisamente en este líquido antiséptico que está dentro de la copela para poder realizar la asepsia de la piel. Antes de realizar el procedimiento, el usuario, el paciente, tiene que bañarse, ¿verdad?, con agua y jabón neutro, o con agua y jabón con clorhexidina, dependiendo de las normas de infección intrahospitalaria que tenga el centro donde está realizando su práctica o donde está trabajando. Si el usuario no pudiese realizar su baño de forma autónoma, entonces va a ser usted el TENS quien tenga que realizar el procedimiento de limpieza de la zona previamente para descargar de microorganismos este lugar. Vamos a requerir también un trocar de punción lumbar desechable. Ese trocar de punción es muy parecido a las bránulas que se utilizan para para canalizar la vena, ¿ya? Las vías venosas, como ustedes la conocen. Excepto que el trocar es más largo. Si ustedes se fijan, de todas formas, tienen una guía metálica por dentro y por fuera tienen una especie de teflón o silicona que queda introducida dentro del espacio intervertebral desde donde se va a tomar la muestra. Ustedes pueden observarlo, a ver, mejor acá. Tiene la guía metálica, esa guía metálica va dentro de este teflón, ¿ok? Este teflón completo se va a introducir en la posición del paciente, en posición SIMS con las piernas flectadas o sentado con las piernas colgando y curvado hacia adelante. Se va a introducir este trocar entre las vértebras lumbar 3 y lumbar 4, L3 y L4, o L4 y L5, como puede mostrar aquí el dibujo, ¿verdad? Se introduce el trocar entonces, el trocar queda ubicado para poder sacar líquido cefalorraquídeo. Una vez que se introduce el trocar, se retira esta guía metálica que yo les comentaba y queda este canal por dentro abierto para que el líquido cefalorraquídeo fluya, así como ustedes pueden observar en esta imagen de acá. Vamos a necesitar también equipo de ropa estéril. El médico tiene que ir con un delantal estéril y además con guante estéril. Vamos a necesitar un paño perforado y la perforación va a quedar ubicada precisamente en la zona en la que se va a trabajar. Va a necesitar mascarillas, una para la persona que asiste en el procedimiento y una mascarilla para la persona que realiza el procedimiento. Lo mismo con el gorro clínico, va a quedar uno para quien asiste y un gorro clínico para quien realiza el procedimiento. Vamos a necesitar guantes de procedimiento para quien asiste y guantes estériles para quien realiza. El antiséptico para la asepsia de la piel se va a utilizar según la norma de cada centro hospitalario. Algunos van a utilizar povidona ayudada, otros van a utilizar clorhexidina en tintura, otros van a utilizar alcohol, ¿ok? La norma va a depender del hospital donde esté. Se va a utilizar lidocaína al 2%, que se va a utilizar a modo de anestesia local a través de la infiltración. Una jeringa con aguja 23 o aguja 25, es decir, la aguja 23 que es esa celestita, o la aguja 25 que es esa de color naranja, se va a cargar una jeringa con lidocaína y con esas agujas se van a ir realizando punciones o pápulas alrededor de la zona donde se va a introducir el trocar a fin de evitar el dolor en el usuario. Tela adhesiva para después dejar un apósito sobre la zona de punción una vez finalizado el procedimiento. Agujas número 21 y jeringas. Van a necesitar 2 jeringas de 3 cc, 2 jeringas de 5 cc, 2 jeringas de 10 y 2 jeringas de 20, porque el médico las puede ir necesitando en el momento de realizar la técnica. Además, vamos a necesitar un frasco de heparina, ¿verdad? Ese frasco de heparina se va a utilizar en el caso que el líquido cefalorraquídeo salga con sangre, porque la idea no es que el líquido cefalorraquídeo vaya con muestras de coagulación hacia el laboratorio,
Por lo tanto, si que sale con sangre, usted va a facilitarle el frasco de heparina y una de las jeringas que lleva, ¿verdad? Para que el médico la cargue con heparina y pueda agregarla a la muestra que tomó del líquido cefalorraquídeo a fin de evitar que la muestra vaya a coagular. Los tubos estériles para la toma de muestra, casa y apósito, el dispensador cortopunzante y la bolsa de desecho. ¿Cuáles son las actividades asociadas al rol del TENS? Preparar la piel del paciente, posicionar al usuario y mantenerlo en esa posición, facilitarle los insumos al médico que vaya necesitando para realizar el procedimiento, recepcionar las muestras, rotularlas, enviarlas al laboratorio, y también como ROLS tiene el control, tiene el control del usuario posterior a la técnica de la toma, ¿ya? Porque es un usuario al que se le va a sacar una cantidad de líquido cefalorraquídeo y que le va a generar cierta sintomatología. Entonces, ¿qué es lo que el técnico en enfermería va a observar? Primero, el paciente después del procedimiento tiene que quedar en posición de cúbito supino, es decir, de espalda, ¿ya? Va a quedar de espalda por lo menos 12 horas en observación. Durante esas 12 horas, el técnico en enfermería va a realizar control de signos vitales según la indicación de enfermería y va a evaluar el cómo se siente, vale decir, el estado del paciente, si está con dolor de cabeza, con náuseas, qué sé yo. Además, como el paciente está de espalditas y la idea es que no se movilice durante un rato, va a necesitar asistirlo, por ejemplo, si el paciente necesita orinar o defecar. Otro examen son los hemocultivos. Como les comenté cuando revisamos las generalidades de la toma de exámenes de sangre, les había especificado que los hemocultivos es un examen en el que se cultiva la sangre para poder determinar algún tipo de microorganismo que esté generando alteración en el estado de salud del usuario, ¿ya? Estos hemocultivos tampoco son un examen de rutina, ¿vale? Se pueden tomar cuando, o se van a solicitar, cuando el usuario, por ejemplo, presenta fiebres que no tienen foco, es decir, el paciente mantiene una temperatura sobre los 38, 38,5 grados Celsius de forma permanente, y a pesar de que se realizan exámenes de orina, exámenes de aspirado nasofaringeo, coprocultivos, entre otros exámenes, no se puede determinar la causa, por qué está con fiebre. En ese caso, se hemocultiva al paciente, ¿ya? También en el caso de los pacientes que están inmunocomprometidos, pacientes, por ejemplo, que están con un VIH y que presentan pic febriles, pasan de 36 a 38 grados Celsius, después bajan a 37, luego suben a 39, de 39 bajan a 36, es decir, tienen fluctuaciones en su temperatura corporal que indican que precisamente hay algún tipo de microorganismo que está generando un daño, ¿ya? Recuerden que la fiebre es una reacción normal que tiene el cuerpo y es un método de defensa que presenta el organismo frente al ingreso de microorganismos que le son ajenos, ¿ok? Entonces, en el caso de los hemocultivos, siempre deben considerar que este examen tiene que tomarse cuando el usuario presenta fiebre, porque cuando el usuario presenta fiebre es cuando ya tiene algún microorganismo específico en la sangre que está haciéndolo reaccionar, ¿ya? Ok, estos hemocultivos van a tomarse cuando se toman en general, le van a solicitar a usted una muestra de hemocultivo para bacteria aeróbica y una muestra de cultivo para bacteria anaeróbica. En ese caso va a necesitar dos frasquitos, ¿ok? Un frasquito que es para muestra anaeróbica y un frasquito que es para muestra aeróbica. Ahora bien, hay lugares, hospitales, como por ejemplo el Hospital Dr. Lucio Córdoba, donde pueden tomarse 4 hasta 6 hemocultivos por vez en pacientes que están generalmente inmunocomprometidos y que tienen estos focos de fiebre que se desconoce la causa, ¿ya? El procedimiento, preparar el brazo del usuario, este hemocultivo lo toma la enfermera, se prepara el brazo lavándolo bien con agua y con jabón neutro o con agua y con jabón antiséptico según la norma de cada centro. Se posiciona al usuario pidiéndole que gire su cabeza hacia el lado contrario donde van a tomar la muestra para evitar que si el usuario tose o habla o estornuda, la muestra se pueda contaminar. La enfermera va a acceder al usuario,
va a ligarle el brazo, va a reconocer el lugar de punción. El brazo ya está previamente limpio por usted. Luego usted va a presentarle el material a la enfermera. Le va a presentar guantes estériles, un riñón estéril, un campo estéril, la jeringa que va a requerir para tomar la muestra y una gasa, ¿ok? La enfermera va a recibir los guantes, se los va a poner y va a armar su campo alrededor de la zona que eligió para poder funcionar. Usted va a tener que ir a ligar el brazo del usuario. Normalmente es el procedimiento. A veces sucede que la enfermera liga el brazo y después se encarga de poner los guantes y ordenar el material. Cualquiera de las dos opciones es válida. Mientras la enfermera realiza el procedimiento de ordenar su material, usted ligó el brazo, va a presentarle una gasa, en esa gasa usted va a verter el antiséptico que se va a utilizar para la piel, nuevamente según la normativa que tenga el centro hospitalario. Mientras la enfermera prepara el brazo y realiza la punción, usted se va a encargar de sacarle las tapitas a los frascos de hemocultivo, va a untar un algodón con alcohol, o sea, va a dejar caer alcohol sobre un algodón, y va a realizar limpieza de la goma, desde adentro hacia afuera en forma concéntrica. Elimine ese algodón, pone otro algodón con alcohol, lo posiciona sobre el frasco. Realiza el mismo procedimiento con el frasco siguiente. Va a untar un algodón con alcohol, va a realizar la limpieza en forma concéntrica, va a eliminar ese algodón y va a posicionar otro algodón con alcohol encima. Cuando la enfermera termine el procedimiento, ella va a desligar al paciente, usted le va a entregar una tórula de algodón, la enfermera va a posicionar la tórula de algodón sobre la zona de punción y va a sacar la jeringa con la aguja, perdón, va a sacar la aguja del brazo del paciente y le va a entregar a usted la jeringa con la aguja y todo. Usted le va a entregar la tela adhesiva para que la enfermera ponga el algodón sobre la zona de punción y lo deje firme. Cuando usted tenga la jeringa con la aguja, lo que va a hacer es retirar la aguja con la que puncionó la enfermera y la va a cambiar por una aguja que esté estéril. Por eso acá especifica agujas, con S, no dice solamente una aguja, dice agujas, ¿ok? Usted entonces va a poner una aguja estéril nueva, ¿verdad?, en la jeringa y va a sacar el algodón del frasco, de encima del frasco, va a puncionar el frasco con la aguja estéril y va a vaciar la sangre que necesite vaciar en el frasquito. Una vez que ya obtiene la cantidad de sangre que requiere dentro del frasco, retira la aguja, cambia la aguja, retira el algodón del otro frasco, funciona el otro frasco y vacía la cantidad de sangre que debe vaciar. ¿Ya? La bandeja debe llevar la ligadura, jeringa de 10 cc, en el caso que sea 2 frasquitos, cada frasco puede ir con 5 o 10 cc de sangre, dependiendo de la cantidad de frascos que tenga que llenar con sangre, va a ser el volumen de la jeringa que tenga que llevar. Debe llevar guantes estériles para la enfermera y guantes de procedimiento para usted, porque usted va a manipular un fluido de alto riesgo cuando realice el cambio de la aguja y cuando vacíe la muestra sobre el frasquito. Las agujas para el recambio, la solución antiséptica, la que va a depender de las normas del hospital, el campo estéril para poder realizar la punción y evitar contaminación, y los frascos de hemocultivo. El rol del TENS están registrados aquí, les sugiero que los revise, y también les sugiero que vea videos de hemocultivo, de toma de hemocultivo, para que usted no se olvide de cómo se realiza el procedimiento. Dato importante, cada uno de los frascos que usted va a enviar como hemocultivo al laboratorio debe llevar la numeración del frasco. Si usted llenó primero este frasco, a este frasco le va a poner el número 1. El frasco segundo que llenó va con número 2. Y así sucesivamente. Si llenó 5 frascos, tiene que numerarlos del 1 al 5. Además, en cada frasco debe incluir la hora en la que se tomó el examen. Y además, como sabemos que el hemocultivo debe tomarse cuando la persona presenta la fiebre, va a registrar en cada frasco la temperatura que tenía el usuario en el momento en el que se le tomó el examen. Los gases arteriales. Como les comenté también cuando revisamos las generalidades de la toma de muestra,
Los gases arteriales es un examen que se solicita para poder tener el conocimiento de cómo está la presión de oxígeno y la presión de CO2 dentro del cuerpo, además de evaluar el pH de la sangre y la cantidad de bicarbonato que tiene. Eso va a regular la acidez general de la sangre, ¿ya? Los gases arteriales tienen un procedimiento muy similar al que se utiliza cuando se toman la sangre venosa normal, el procedimiento de toma de hematocrito, PCR, ¿ok? La diferencia radica en que en el examen de gases arteriales usted no va a llevar la ligadura, porque el examen se obtiene de arteria y la arteria se palpa, ¿ok? Y la otra diferencia, bueno, evidentemente que uno es arterial y el otro es venoso, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a requerir? Los guantes de procedimiento de la enfermera, para que ya tome la muestra, la tórula con algodón, con alcohol, la tórula de algodón con alcohol al 70%, la jeringa previamente parinizada o la jeringa de gases que ya viene con un medio de anticoagulante desde el laboratorio, una jeringa de 3 ml para la toma de muestra, con la aguja 21G, que es la que normalmente viene, ¿ya? Si por alguna razón se le solicita a la enfermera 3 exámenes distintos y entre ellos va los gases arteriales, va a tomar toda la muestra desde la arteria. Y por último, también usted siempre debe recordar que debe llevar la unidad refrigerante, porque estos gases arteriales deben ir a una temperatura baja, como les expliqué en un principio, para que la célula que va dentro de la muestra de esta sangre arterial tenga un menor consumo de oxígeno de la muestra sanguínea, ¿ya? Debe llevarse entonces los gases arteriales con una unidad refrigerante. Rol del TENS, asistir en lo que la enfermera le vaya solicitando, presentar los materiales que requiera, y en el envío del examen tiene que ir con unidad refrigerante, como aquí muestran estas imágenes, y además usted debe rotular en el tubo o en el frasquito, la etiqueta que va a ir con la muestra, más en la orden de examen, si es que el usuario está con un aporte extra de oxígeno. Si está con naricera, ¿cuántos litros lleva por naricera? Si el usuario está con mascarilla, ¿a cuánta FiO2 está la mascarilla? ¿Ok? El aspirado nasofaringeo, la muestra de secreción nasofaringea se puede obtener por 2 métodos. Una es el aspirado nasofaringeo y la otra es el hisopado nasofaringeo. Lo que ustedes ven acá es el hisopado nasofaringeo. Se introduce un hisopo que es parecido a un cotonito hasta el fondo, ahí se gira suavemente, se rota este cotonito largo, este hisopo, y se obtiene una muestra de la secreción nasofaringea. Ese cotonito o hisopo, ese hisopo va a ir dentro de un tubo de muestra, y ese tubo de muestra va a ir con un buffer o un medio de cultivo o con suero fisiológico. Ese cotonito se echa dentro del frasco, se tapa el frasco y se envía al laboratorio. En el caso de que la recolección de la muestra nasofaringea sea a través de un aspirado, tenemos que considerar que vamos a utilizar este frasquito de acá, que es el frasco del IFI, de la inmunofluorescencia indirecta. Este frasquito tiene 2 cachitos, si se fijan. Un cachito que va a juntarse o que se va a unir con una sonda de aspiración, y este lado de acá que se va a unir con la silicona que va hacia la central de aspiración, ¿ya? Nosotros tenemos 3 posibles sondas de aspiración. Tienen esta parte de atrás, o esta parte de atrás, o esta parte de atrás, ¿ya? La parte más distal de la sonda. Esta parte distal de la sonda, que es la que se va a conectar, en este caso, con este de acá, con este tubo de silicona, ¿verdad? Se va a encajar esta parte de cono acá dentro de esta parte verdecita, ¿ya? Y acá tienen todas las ondas de aspiración un hoyito que se va aspirando para poder generar la presión negativa suficiente para poder aspirar el contenido nasofaríngeo. Entonces, esta parte de acá se conecta a esta de acá, ¿ok?
y la parte más proximal de la sonda, la que va directamente al usuario, es un tubito largo que tiene unas perforaciones en la punta y que se introducen por la zona nasal. Una vez que están dentro de la zona nasal, el operador, o sea, la persona que realiza la toma de muestra, va a ir apretando el orificio, dependiendo de la sonda que sea, ¿ok? Va a apretar el hoyito y se va a generar un aspirado efectivo, ¿ok? Mediante ese aspirado que se genera, toda la secreción nasofaringea que está en esta sonda va a ir a parar a la sonda de aspiración y va a ir avanzando hasta que llegue a el frasco recolector de la muestra. Una vez que se obtiene la muestra de aspirado nasofaringeo, se va a tomar o aspirar una parte de, perdón, se va a aspirar un medio de cultivo o suero fisiológico o un medio de buffer y con ese se va a mantener la muestra. Se saca la tapa, se pone esta tapita blanca y se envía al laboratorio. El Papa Nicolau es un examen que se utiliza para evaluar cómo están las células del cuello uterino, ¿ok? Se utiliza para obtener una muestra de células del cuello uterino y evaluar su estado a ver si presentan anormalidades en su función. O sea, se utiliza en la pesquisa del cáncer cérvico-uterino, ¿ya? ¿Cómo se realiza el procedimiento? Mediante un espéculo, que es un instrumento metálico o plástico que tiene dos paletas, ¿ok? Se introduce este espéculo por la zona vaginal y mediante un tornillo que tiene aquí, se va girando y va permitiendo que estas paletas que están en las orillas se abran y permitan un mejor acceso al canal vaginal. Una vez que el espéculo está posicionado, está más abierto, se utiliza con una espátula de aire, no es que sea aire de aire, sino que se llama espátula de aire, que es esta que ustedes ven aquí. Esta es la parte que sujeta el operador, esta es la parte que va a estar en contacto con el cuello uterino. Se introduce a esta espátula por el canal vaginal, ¿verdad? Se saca una muestra de células o de tejido del cuello del útero, se saca nuevamente o se retira esta espátula de aire y se aplican las células encontradas o el tejido encontrado en la placa de vidrio que se llama portaobjeto, ¿ok? Entonces retiramos la espátula de aire, se saca el contenido encima de la plaquita y después con el hisopo o Cytobatch, que es este de aquí que está acá, el Cytobatch, se va a esparramar o a esparcir, ¿ok? La cantidad de células o de tejidos que se recogió desde el cuello del útero, ¿verdad? Y posteriormente se aplica una especie de fijador celular, ¿sí? Es una especie de laca, como dice acá, pero no es como la laca del pelo. ¿Cuál es el rol del TENS? Primero, asegurar que existan espéculos estériles para que el profesional que realiza la toma de muestra pueda realizar el procedimiento. Posicionar a la usuaria en posición ginecológica y asistir al profesional que realiza la toma de muestra presentándole los insumos que va requiriendo. Una vez que termine el procedimiento, el técnico en enfermería recibe la muestra, la rotula, la envía al laboratorio y el espéculo, cuando es un espéculo reutilizable, recibe este espéculo y lo deja en una fuente con agua que trae un desinfectante especial para después ser trasladado a la unidad de esterilización. Ya. Y les voy a pedir que todo el resto de los PPT los vean ustedes y si tienen dudas el día miércoles puedan aclararlas. El día martes voy a enviarles el link en la tardecita para que ustedes sepan o puedan acceder al link de la videoconferencia, igual que como hice con esta videoconferencia actual. Eso.